estoy acostumbrado con este chiquito aquí. Organizamos bien. ¿Está bien? Uno es para nosotros y otro para la grabación. Bueno. Usan los dos. Buenas noches, hermano. ¿Cómo están? ¿Todo bien? También, gracias al Señor. Con la ayuda del Señor vamos a exprimir un poco la palabra de Dios, ¿no? Y estaba pensando, pues, ¿qué tema podemos hablar en esta noche? Y me vino a la memoria el libro de Jonás. ¿Qué les parece? Un libro que desde la escuela bíblica empezamos a estudiar y ver sus defectos, pero también al último su obediencia. Pero Dios lo tuvo que meter en el crisol allí, mandarlo al fondo del mar para que él recapacite que hay un Dios vivo y verdadero, soberano, ¿no? Que tiene poder en todo, ¿no? Pero gracias al Señor Jonás volvió a la vida. Jonás está compuesto por 4 capítulos, pero va a ser mucho para leer, lo vamos a ir abreviando y a medida que vamos avanzando vamos a ir haciendo algunas declaraciones que son importantes para nuestra vida espiritual. Decía mi padre, no sé, fue mal enseñado, muchachos, no lean mucho la palabra de Dios en el Antiguo Testamento porque hay muchas experiencias malas y ahora digo, nos quedábamos callados nosotros porque no entendíamos mucho, pero la palabra de Dios dice que toda la palabra de Dios es inspirada divinamente, útil para enseñar, para corregir, para instruir, y a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Es así, hermanos? ¿Sí, no? Bien, entonces no le tengamos miedo al Antiguo Testamento. Hay fallas en nuestro... Todos tenemos fallas, ¿cierto? Todos tenemos fallas, pero el Señor nos perdona. En su amor y en su misericordia Dios nos perdona y nos va puliendo a medida que vamos transitando en esta vida cotidiana, ¿sí? Hasta la perfección. Y bueno, vamos a leer el versículo 1 y 2. Me olvidé mis anteojos, vamos a ver. Dice la palabra de Dios así: Jonás huye de la presencia de Dios, tiene como por tópico mi Biblia, ¿no? Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Versículo 3. La ruta por la cual se fue Jonás, ¿no es cierto? Y Jonás dice que se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Qué tremendo, ¿no? Cuando muchas veces rehusamos o rehuimos, vamos a decir, de la presencia del Señor por no tomar muchas veces responsabilidades dentro del seno de la iglesia, vamos a decir así, ¿no? Bueno, ¿alguien sabe cómo Jonás, qué significa el nombre? ¿Nadie sabe? Bueno, yo saqué de aquí, por eso me hago el ancho. Significa paloma. Ese es el significado de la palabra Jonás, paloma. Ahora, el escritor de este libro dice que Jonás representa también al pueblo de Israel. Jonás era desobediente y también el pueblo de Dios desobedeció. Esto lo vemos en el Éxodo capítulo 11 en adelante. Vemos que el pueblo de Israel, después de haber salido de Egipto, cruzó el Mar Rojo y se
internaron en el desierto y anduvieron vagando 40 años por la dureza de sus corazones, porque no querían obedecer los mandatos de Dios. Se extravían. En unos días podían llegar a la tierra prometida, pero no, dijo Dios, no van a dar vuelta a todo esto por desobediente. Entonces, tiene un paralelismo aquí también la historia de Jonás con la historia del pueblo de Israel, por su desobediencia. A pesar que Jonás era un profeta acreditado por Dios, vivía en un lugar que se llamaba Het-Efer. Eso estaba cerca de Nazaret, donde se crió el Señor Jesucristo. Así que hay pruebas evidentes que Jonás era una persona real. Para respaldar la reputación de Jonás, el Señor Jesús predicó en Mateo capítulo 12, versículo 37, para respaldar la reputación de Jonás, y dijo, él respondiendo dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, porque como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Así que tiene connotancia estos pasajes de lo que nos habla el profeta, de la palabra de Dios del profeta Jonás. Bueno, vamos a seguir, versículo 4. Pero Jehová hizo levantar, en estos pasajes, hasta el versículo 11, vemos la providencia de Dios, pero también los milagros que hizo el Señor Dios ahí en esas escenas, desde que entró Jonás en esa nave que partía para Tarsis. Dice así la palabra de Dios: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás se había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. No dice acostado, es como un perro. El perro se echa y bueno, no, aquí dice echado a dormir, echado a dormir. Y estaba indolente a todo lo que pasaba y el trabajo que tenían los marineros para hacer volver la barca, y no podían. Y el patrón de la nave, dice, se acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios. Quizás Él tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Versículo 8. Entonces le dijeron ellos, lo interrogaron a Jonás y le preguntaron, entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él respondiendo dijo: soy hebreo y temo a Jehová. Creo que está mal dicho eso, ¿no? Temo a Jehová. No había temor en la determinación que él había tomado de huirse delante de la presencia de Dios. Pero está así escrito: y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar, la tierra. Y aquellos hombres, dice, que temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Qué triste es cuando hacemos como cristianos nosotros algo que está fuera del lugar y venga uno que no tiene ni menor idea de las cosas reales de Dios, la justicia. Hacemos una injusticia y que nos vengan a decir: ¿por qué haces eso? En vez de que nosotros lo corrijamos a esas personas que nada saben de las cosas de Dios, que nos vengan a decir eso. Y aquellos hombres, dice, temieron sobremanera,
y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Porque el mar se iba, para que el mar se nos aquiete, porque el mar se iba embraveciendo más y más. Dios tenía un propósito, hermanos, como también tiene un propósito para cada uno de nosotros. Nos lleva muchas veces por lugares oscuros, vamos a decir así, para que comprendamos nosotros que Él es soberano y tenemos que respetar todos sus órdenes, sus mandamientos, sus estatutos, sus estatutos, no me sale la palabra, sus estatutos y sus mandamientos para que cumplamos, ¿no? Para que cumplamos. Ahora, para Jonás, dice así, él respondiendo les dijo, tomadme y echadme al mar, y el mar se aquietará. Él estaba consciente de que él estaba desobedeciendo la obra, el mandato de Dios. Ahora, muchas veces somos ligeros en cuestionar las cosas que hizo Jonás, pero quisiéramos que estemos en el pellejo de Jonás. Ahora, él tenía que ir a los asirios. Nínive era el país de los asirios. Eran terribles estos soldados del ejército de los asirios, que cuando los pillaban a los prisioneros, dice, le arrancaban la lengua, le cortaban las narices, las orejas, las manos, los dedos de los pies, y le cortaban la cabeza, y la cabeza lo colgaban en los árboles como un arbolito de Navidad. Entonces escuchó Jonás, vete a Nínive, predícales ahí. Y no, dice Jonás, le entró el miedo. ¿Cómo le entró el miedo a los grandes siervos de Dios como el rey David? Tenía miedo a Saúl, al rey Abimelech, tenía miedo, pero sin embargo Dios está sustentándolos, dándoles el poder para entrar y salir de una situación difícil como estuvieron ellos. Entonces, ¿quién podía ser como Jonás? Jonás tuvo miedo, porque pedí un poquito de agua. Jonás tenía miedo porque era un tema muy difícil de afrontar. Vete a Nínive y decirle cuál era el mensaje. Nínive en 40 días será destruido. Ese es el único mensaje. Ahora, hermanos, con lo que pensamos nosotros en la iglesia, cada uno de nosotros a nosotros también el Señor nos ha dado una responsabilidad. Cuando dice id y predicar el Evangelio a toda criatura, nos preguntamos a nosotros mismos, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo? Miren, hermanos, debemos pensar que estamos en los últimos tiempos donde muchos apostatarán de la fe, se volverán atrás, como dice la palabra, se volverán atrás y ya no se congregan, están enfriados. Tenemos una gran responsabilidad de buscarlos de vuelta, entregarles la palabra de vuelta, pastorearlos y traerlos de vuelta. Ese va a ser propio de los días, de los tiempos que estamos viviendo. Ahora el Señor, como hemos dicho, dijo así: señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás en el vientre del pez. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. El evangelismo está aquietado.
los tiempos cuando me acuerdo en los años 60, cuando venían las casas rodantes de don Daniel Hualco y don Julio Ferraces, se acordará Quito también, venían a casa, allá en Tacopugio, y qué lindo era, un avivamiento tremendo, ver esa casa rodante y poner las altavoces y predicar ahí, y ahora ya no están más las casas rodantes. Bueno, es una gran responsabilidad. Oremos, hermanos, para que vuelvan esos días que nos incentivaba a seguir adelante, a seguir adelante en la obra del Señor. Y también vemos textos apocalípticos que al final lo vamos a leer. Vamos a seguir con el tema de Jonás. Vamos a ir al capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente y todas las ondas, tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos. Dice: más aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí hasta los cimientos de los montes, la tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Como decía el salmista David: joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. O sea que todo está bajo control de Dios, de lo que nos puede pasar a cada uno de nosotros. Por eso debemos confiar en ese Dios vivo y verdadero, el Dios de Jonás, el Dios de Abraham, el Dios de Moisés, que lo guardó del poder de los enemigos. Capítulo 3, vamos a leer que Jonás obedece a Dios y cumple con el mandato que él le había dado. Ahora, hermanos, nosotros esperamos tener una experiencia no grata como Jonás para que cumplamos la tarea que Él nos ha dado. Yo pienso que no, porque ahí dice Jonás: lo llevó a las profundidades de la tierra, para que Él comprenda que Él es el Dios soberano, que se duele del castigo de aquellas personas que, a pesar de que los ninivitas eran tremendamente malos, Dios se compadece también de aquellos que son tremendamente malos, porque es una creación, que tanto buenos como malos somos creación de Dios. Y yo pienso como padre, tenemos un hijo y no vamos a permitir que otra persona venga y lo abuche a nuestra criatura. Bueno, así también Dios nos cuida, nos sostiene, nos esfuerza para que sigamos en este mundo, un mundo que es contrario a nuestra fe. Nosotros somos hijos de Dios, pero aquí, ¿qué estamos aprendiendo? Que la desobediencia trae su consecuencia. A ver, vamos a decirlo otra vez. La desobediencia trae su consecuencia. Y la consecuencia fue para Jonás hasta las profundidades de la tierra, para que comprendas que yo soy soberano, le dijo Dios. Él es soberano. Él tiene un plan y Él quiere que ese plan de la salvación, se cumpla. Y vamos a ir terminando.
el versículo 4 del capítulo 3. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Ese era el mensaje. Ese es el mensaje que tiene que dar. Pero pensaba Jonás de aquellos hombres mercenarios que eran los ninivitas: ay, si voy con ese mensaje, me van a cortar la cabeza me van a poner arriba de los árboles, mi lengua, no voy a poder hablar, y bueno, tantas cosas que le habrá venido en la cabeza de Jonás. Pero dice que por segunda vez, dice, vino palabra de Jehová por segunda vez, y Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, dice, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. ¡Qué trabajo! ¿No? ¡Qué trabajo tremendo! Por eso Jonás rehusó de obedecer y se fue y se colocó en el lugar de los desobedientes. Ojalá que cada uno de nosotros podamos obedecer a nuestro Dios. Comenzó Jonás y entró diciendo: dentro de 40 días Nínive será destruido. ¿Y qué pasó? Las consecuencias de la predicación de Jonás. Versículo 5: y los hombres de Nínive, aquellos que eran malvados, dice que creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Conmovió su corazón. Y no solamente Jonás hizo el trabajo, sino los que escuchaban iban transmitiendo de uno en el otro, como haciendo un eco así, hasta que llegaron a todos a enterarse de lo que Dios iba a hacer por causa de los pecados. Entonces llegó la noticia al rey. Fíjense, llegó la noticia al rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, se cubrió con cilicio y se sentó sobre cenizas. Un verdadero arrepentimiento del rey. En cenizas, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey, de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé el alimento, ni beban agua, y si no, cúbranse de cilicio. Hombres, animales, clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino. Ellos eran conscientes que eran malos, y por eso el rey dijo y dio orden a todos que se cubran con cilicio. ¿Quién sabe si no se volverá y se arrepentirá Dios y se aparte el ardor de su ira y no pereceremos? Miren ustedes, ¿no? La predicación de Jonás llegó hasta los oídos del rey, y vio Dios que lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, dice, y se arrepintió del mal que había dicho que lo haría y no lo hizo. Ojalá que nosotros también tenemos, como he dicho recién, que el Señor nos ha mandado a que prediquemos el Evangelio y predicar el Evangelio a toda criatura. Seamos como los apóstoles cuando comenzaron a predicar. Dice que trastornaban el mundo con la palabra del Evangelio. El apóstol Pedro predicó, hombre sin letra, Dios le dio palabras para que se exprese y para que se conviertan de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, Dios le dio el poder y se convirtieron 3.000 personas. ¿Quién puede hacer eso? Luego predicó de vuelta 5.000 personas. Predicó. Qué grande es el poder de Dios. Así que
Hermanos, hoy la Iglesia Cristiana Evangélica de Hermanos Libres creo que ha perdido la visión de este mensaje que el Señor nos ha dado. Cuando vamos nosotros, había hecho aquí un croquis, tenemos el norte, tenemos el sur, tenemos el naciente y tenemos el poniente. Los hermanos libres, nosotros tenemos para el norte 2 congregaciones, será Cuyo y Nueva Líbano, y para allá no hay nada, hasta Chaco no hay nada de hermanos libres. Hemos quedado estancados ahí, pero sí hay hermanos pentecostales, 3, 4 iglesias en un paraje. Ellos están trastornando el mundo y nosotros con el Evangelio. Yo, cuando trabajo, yo ando por todas partes con mi canguro, llevo folletos y le pregunto, primero para entrar en la conversación, para la evangelización, primero le pregunto cómo se llama, y bueno, empezamos a conversar, le digo, ¿hay alguna iglesia cristiana evangélica por acá, en este lugar? Ah, sí, dice allá, a 200, 300 metros, sí hay una. Para allá hay otra. Ah, bien, ¿usted va? Y no, y dice, bueno, ahí hay que entrar y preparar. Prepárate para venir al encuentro con Dios. Ese es el mensaje. Cortito y conciso, bien clarito. Y tome, lea, estando en su casa, tranquilo, lea la palabra de Dios. ¿Tiene Biblia? No tengo Biblia. ¿Qué necesidad hay del trabajo de los gedeones? Yo estuve trabajando también con los gedeones, y bueno, ahora no sé qué será de los gedeones, entregar Biblias a los colegios. Hemos perdido la visión evangelística, hermano. Vamos para el norte, salimos de aquí de la banda y le damos hasta Tucumán, no hay nada, pero sí en el Bagual, ¿se acuerdan? En el Bagual. Estábamos conversando la vez pasada, el eterno tirano, el reloj. Estábamos conversando en la reunión de ancianos unida que hicieron allí en Cayambe. Estábamos hablando ahí. Dice que en el Bagual había un hombre, petecito así, chiquito, que tenía una mujer alcohólica. Y bueno, se pelearon y se fueron y él es el que llevó, si me dijo el nombre, el apellido y todo eso, llevó el Evangelio a la familia de los Santuchos, allí en el Bagual. ¿Quién lo conoce? Yo lo conozco. También fui a varias conferencias ahí y de ahí comenzó, miren ustedes el poder de Dios, ¿no? Esa decisión que tomó, se fue, entregó un folleto, habló y de ahí se comenzó a hacer, miren lo que puede hacer el Espíritu Santo cuando somos enviados por el Señor. No seamos como Jonás, hermano, no rehusemos, sigamos por donde andemos nosotros, llevemos algún folleto y entreguemos. Ese folletito puede convertir un alma. Entonces vamos para el poniente, tenemos en Fría, sí, uno de los hermanos libres. Y después, la última es en Álvarez. Y para allá, nada de los hermanos libres. Y para acá, cuando vamos por la 34, tenemos Fernández y tenemos Tahuada, ¿no es cierto? No, sí, Tahuada. Garza. ¿Cómo? Garza. Donde estuvo Pepe. Hasta ahí no hay más. Pero sí hay creyentes pentecostales. ¿Cómo hacen, hermano? Es el poder de Dios. Hay días que la vez pasada llegué allá en una iglesia una hermana que me compra siempre. Yo había un montón de autos, como 10, 12 autos había, estaban todos. No estaba la hermana para vender. Y bueno, habían estado orando el día miércoles, todos de rodillas, orando al Señor. Eso es lo que quiere una íntima comunión con Dios, orar de rodillas. Lo tenemos que hacer también nosotros, para que el Espíritu Santo conmueva de pecado, de justicia y de juicio. Bueno,
se fue el tiempo, capítulo 4, versículo 4, vamos. Y Jehová le dijo, le proveyó de una calabacera a Jonás. ¿Sabe qué hizo Jonás? Se fue cerca de Nínive. Bueno, aquí voy a ver qué es lo que hace Dios. Voy a ver cuando se incendie todas estas casas. Y no pasó nada, no pasó nada. Vamos a leer. Jehová dijo que se enojó Jonás por la calabacera. Haces bien tú de enojarte tanto por la calabacera, ¿no? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecía en aquella ciudad. ¿Cuál era la intención de Jonás? Que se destruyan. Eran malvados, que se destruyan. Y eso no debe ser el pensamiento de un cristiano, de un hijo de Dios. El Señor ha venido, le costó la gloria, vino a morir aquí en una cruz, por amor de cada uno de los habitantes de esta tierra. Ahora Dios tiene un método, y preparó Jehová Dios una calabacera, una planta, la cual creció sobre Jonás, para que hiciera sombra sobre su cabeza y librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, por aquella planta que había crecido y le daba sombra. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, Dios tiene un propósito, el cual hirió a la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni te lo hiciste crecer, que en el espacio de una noche nació y pereció, y en el espacio de otra noche pereció, y no tendré yo piedad, o sea, misericordia de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su izquierda, y muchos animales. Ahí le hizo comprender Dios la importancia que tenía lo que él había hecho. Así que, hermanos, estamos viviendo en tiempos proféticos, donde la venida del Señor está muy cerca. Cuando vemos Mateo capítulo 24, versículo 22, dice la palabra de Dios: si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Y ustedes están viendo, estamos constatando, y alguien que me diga: no es así. Sí, es así. Hoy es sábado, llegamos el domingo, cuando nos damos cuenta ya es el viernes, llega el sábado, otra vez el domingo. Los tiempos se van acortando. Todas las profecías se irán cumpliendo al pie de la letra de lo que dice la santa palabra de Dios. ¿Pero por qué hace esto el Señor? Vamos a volver a leer. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos por nosotros, aquellos días serán acortados. Si no, nadie sería salvo. ¿Cómo será la violencia que va creciendo en gran manera, ¿no es cierto, hermano? ¿Qué es lo que podría pasar? Pero gracias al Señor que antes que todo esto acontezca, el Señor viene a llevar a su amada iglesia. Primera Tesalonicenses 5, versículos 2 y 13. Porque vosotros sabéis perfectamente
que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Hay guerras, rumores de guerra, pestilencias, y todas estas cosas se van cumpliendo al pie de la letra. ¿Qué dice Pablo a Timoteo? Capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Menos mal que no son todos. Menos mal que no son todos. Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios. Fíjense que todo esto está viendo hoy. Está viendo hoy. Y el capítulo 24, el versículo 10 de Mateo dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No permitamos, hermanos, que el amor de los hermanos que están aquí se enfríe. Oremos al Señor, si es posible, de rodillas. Pidamos que tengamos una visión más clara de la evangelización, que tenemos que estar aquí, no estar encerrados en 4 paredes, sino que salgamos. El Señor los mandó de 2 en 2 a predicar a sus apóstoles. Uno estaba orando y el otro estaba predicando, porque ahí es donde nos ataca el enemigo. Una vez fuimos con Roberto a predicar en una casa y era impresionante cómo lo utilizaba los perros, el gato, el pavo, las gallinas, todo. No nos dejaban hablar. Roberto le hago todo. Así le hago el cuento y dice: a la ofrenda al hombre. Dice: orá, para que al ratito ya quedamos todos y pudimos hablar y presentar el Evangelio como es. Que el Señor nos ayude, nos bendiga, hermanos, y sigamos firmes, no decaigamos, estudiando siempre la palabra de Dios, que ella va a ser de mucha bendición para nuestra vida espiritual. Que el Señor nos bendiga.